Esto voy a pedirle el favor al doctor Bernardo Camacho, que es el gerente interventor auxiliar de la justicia para el caso de Nueva EPS. Ustedes conocen a Bernardo hace mucho tiempo, director del Hemocentro cuando estuvo el señor presidente, cuando era alcalde en Bogotá. Ahí dio un salto impresionante hasta lograr el ITBIS y hoy nos acompaña este científico en la gerencia de la Nueva EPS. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, ministros y ministras e invitados a este Consejo de Ministros. Solamente quiero referir 3 minutos al caso particular de Audifarma, porque en esta diapositiva se ve cómo ha sido el desarrollo de los pagos a gestores farmacéuticos de una lista de 11 gestores farmacéuticos, pero en el recuadro rojo aparece la firma Audifarma, que en el año 2023 tenía el 26.9% del mercado de farmacéuticos en la nueva EPS. Unos datos que son importantes para la opinión pública. La nueva EPS tiene ya cerca de 12 millones de afiliados, está en 1.180 municipios de nuestro país. Es la quinta empresa más grande desde el punto de vista de presupuesto de este país y a nuestra entidad nos llegan 5 millones de facturas mensuales de cerca de 2.500 a 3.000 prestadores de la red pública y privada de este país. Y sin embargo debo decirlo, porque entramos a corregirlo, que no existía un sistema robusto de auditoría médica concurrente, robusto, que permita a todos estos millones de facturas saber si corresponden realmente a una facturación real y si corresponden a las relaciones contractuales que reflejan esta facturación y que se cumplan debidamente. Ese sistema, señor presidente, va a entrar a operar el próximo mes por primera vez en la historia, un sistema robusto informático con inteligencia artificial que va a permitir controlar una facturación que hoy consideramos que debe ser objeto de un cuidadoso análisis y auditoría. En el año 2024, el promedio de facturación del 23 pasó del 26.90 Audifarma, pasó al 29.7 y ahora en lo que va del año, como fruto de que nos dejó abruptamente, después de que habíamos hecho unos acuerdos, la dispensación de medicamentos. Estos son un poco lo que significa el promedio mensual de la facturación de los gestores farmacéuticos. Miren ustedes cómo ha crecido desde el año 23, 271.000, al año en el año 25 promedio en los 3 meses que llevamos de 404.000. Aproximadamente el 20% del presupuesto en salud de la UPC, cerca para este año de unos 22, 23 billones de pesos, el 20% se gasta en el tema de los medicamentos y de ese 20%, la mitad se gasta en medicamentos de alto costo para enfermedades huérfanas, cáncer, enfermedades autoinmunes, principalmente. En el mes de diciembre, esta entidad planteó, con el anterior interventor, que se retiraba. Y dado que esta entidad estaba en 175 municipios de nuestro país, 170 municipios con 175 puntos de dispensación para una población de 2.2 millones de personas, especialmente en los departamentos del eje cafetero, Caldas, Risaralda, El Quindío, el Valle del Cauca y Nariño, principalmente también en el Cauca. Nosotros hicimos un acuerdo con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud para pagar unas deudas que venían. Fue la primera intervención administrativa que hice cuando inicié como agente interventor especial a mediados de noviembre. Hicimos un compromiso de pagar 265.000 millones de pesos, un poco menos, y sin embargo, a marzo de este año hemos pagado a esta empresa 275.000 millones de pesos y hicimos el plan de desmonte gradual para que
con otros gestores farmacéuticos pudiéramos hacer la transición de estos puntos de dispensación, y ellos, cuando recibieron el último pago, recuerdo los últimos 43.000 millones de pesos, ese día, 2 horas después de que tenían seguro el recurso en sus cuentas, nos mandan una carta, y lo debo decir, diciéndonos que suspendían los servicios de cerca de 2 millones de afiliados en más de 175 puntos. Por supuesto… Doctor, sí. Ahí ese tema que me parece clave, porque es que, digamos, con mucha perversidad, ellos esperan que el gobierno pague. No es cierto lo que dice la prensa, que no les hemos pagado. ¿Pagó? 276.000 millones de pesos en unos cheques que apenas reciben el último, el 20 de marzo, estamos hablando del día antes de la auditoría. Apenas reciben el último pago, suspenden los servicios. ¿Puede una empresa de estas suspender servicios vitales para pacientes que tienen el derecho de vivir? Porque el 21 de marzo entonces los pillamos, ¿cierto? El 20 de marzo reciben el último cheque, el 21 de marzo los pillamos, gracias a Giovanni, porque si Giovanni no va personalmente, no contó ese detalle, o sea, porque van los funcionarios con una orden. En la orden no hay los medicamentos esenciales, como la insulina y otros, porque yo no soy médico, entonces esa jeringosa no me la entiendo. Pero efectivamente, como no están, o sea, el que ha ordenado ir no metió la insulina, sino que llega, y por eso no la buscaron, ¿cierto? Buscaron los otros y dan el primer, eso es lo que tengo en el acta. Después llega el superintendente, les cae, porque no lo esperaban, ahí dicen en el acta, y no llegó, y entonces, bueno, pero nos ordenó poner estos otros medicamentos, ahí sí estaba la insulina y otros, y entonces se van a buscarlos y están. Y ese es el punto de la foto, y entonces se le toma fotos a todos. Pero es el superintendente el que lo ordena. O sea, ¿quién no metió la insulina ahí? ¿Cierto? ¿Por qué no la metió? Siendo funcionario público. ¿Y por qué llega entonces? Le toca al superintendente, cambia digamos, el procedimiento a partir de que otros medicamentos sean encontrados y se encuentra. Pero sin embargo cambian la fecha, que es más imperceptible porque uno que se va a poner a mirar la letra chiquita, y la cambiaron. En la firma aparece es 21 de febrero, ¿cierto? En el acta aparece 21 de marzo. La prensa haciéndonos añicos porque pues, quería no informar que la insulina estaba ahí guardada y otras, sino nuestros compliques en comunicación y nuestros propios compliques con funcionarios internos, es decir, ya sabían, o alguna gente ya sabía que iba a haber un problema con la insulina y que nosotros íbamos a buscarla, y entonces funcionarios impidieron que la encontráramos, y solo la presencia del superintendente logró evidenciar un día después que nosotros hicimos el último giro de dinero público, y que ellos, después que vieron que la plática estaba en su banco, entonces decidieron suspender los servicios. ¿Eso qué es? Eso es perfidia. Yo digo, eso es intento de asesinato, porque estos medicamentos, varios, pueden implicar la muerte de los pacientes, y lo guardaron. Siga, doctor. Sí, una precisión, presidente. La carta de suspensión se hace con un giro que hicimos mediados de febrero, los 43.000 millones. Ahí suspende. Lo que pasa es que esta empresa tiene uniones temporales con otras instituciones y tiene unos contratos vigentes que estamos ya culminando. Pero de todas maneras, en febrero, cuando suspenden, después de haber recibido un pago, los servicios a 175 puntos en los departamentos del eje cafetero, del Valle del Cauca y de Nariño,
viene un impacto tremendo que hasta la semana pasada tuvo el tsunami más fuerte, con un plantón de cerca de 120 mujeres que reclamaban medicamentos para sus hijos y que nosotros, en compañía de la Superintendencia Nacional de Salud, logramos resolver en 2 días. Ya habíamos planeado, cuando en febrero nos comunican esto, hicimos un plan de contingencia, que justamente lo quiero presentar acá, para resolver la salida abrupta, yo diría no correcta, no es una práctica de una empresa ética y correcta, después de haber pactado con ellos unos compromisos de pago. Y entonces, en estos 173 municipios del país, en estas zonas, pero con mayor énfasis en el eje cafetero, es el mayor número, en Nariño, 64 puntos, en Caldas 27, Risaralda 14, etcétera. Y aquí entonces hemos buscado otros gestores que han estado, algunos no habían tenido oportunidad de vínculo con la nueva EPS, y nosotros ya tenemos todo un plan, y eso me parece muy importante decirlo en este consejo, que lo escucha la población. Gradualmente iremos normalizando el servicio y ya el señor superintendente explicará otras estrategias que emplearemos para definitivamente resolver el tema de medicamentos en nuestro país, que además es la que nos acarrea cerca del 50% de los PQRs, 50% de las tutelas que recibe nuestra organización y el 50% de los desacatos, que son presiones judiciales muy fuertes que estamos en un proceso de resolver. Doctor Giovanni, gracias. Muy amable, doctor Camacho.